Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, Gobernanza del agua, la unidad didáctica número 5 que iniciamos el día de hoy, referida a la institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Bien, esperando todos y todas se encuentren muy bien, hayan pasado un excelente Día de las Madres, saludando a las mamitas que tienen en casa, que los acompañan. Y en ese sentido vamos entonces, habiendo culminado este saludo, vamos entonces a iniciar con algunos elementos que nos van a permitir cerrar nuestra sesión anterior, ¿sí? Aquí es importante precisar que el conjunto de elementos que estamos abordando en nuestra sesión referida a, perdón, nuestro módulo 2 referido a gobernanza del agua, justamente nos permite ir abordando estos distintos elementos, estos distintos aspectos que van contribuyendo a mejorar nuestro conocimiento y recoger un conjunto de aspectos que permiten o que esperamos permitan que ustedes, como parte del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina-Locumba, pueda ir, digamos, fortaleciendo para, digamos, conseguir los beneficios esperados en torno a la gestión integral del recurso hídrico en su cuenca. En ese sentido, como es usual, cada vez que culminamos una sesión, tienen ustedes este espacio referido a compartir algunos comentarios, reflexiones en torno a la cuenca, perdón, en torno al tema abordado. Y en relación a estos comentarios quisiera rescatar algunos elementos, ¿no? Un primer aspecto, y aquí quiero referirme a cada una de las ideas que ustedes han planteado, quiero compartirlas directamente. En este sentido, por ejemplo, nos llaman la atención en relación, por ejemplo, a las acciones que involucran las tomas de decisiones, nos indican, se puede comentar un hecho que se desarrolla, por ejemplo, en la cuenca Locumba, que es referido a la problemática hídrica de la provincia de Candarave, nos dicen aquí, ¿no? Entonces, aquí sobre el uso del agua que realiza la empresa extractiva minera de manera particular, sobre este caso se ha implementado, nos comentan, una mesa de trabajo donde se tienen tres subgrupos, entendemos, tres subgrupos de trabajo. Uno de tratamiento de calidad del agua, otro de tratamiento de la cantidad del agua y otro en relación al uso del agua, particularmente entendemos las licencias de uso del agua. Y aquí se realiza con la finalidad, todo este trabajo de las mesas, se realiza con la finalidad de definir una estrategia de un proceso de toma de decisiones participativa, tomando en cuenta, nos comentan, el contexto identificado y sobre todo el principio de subsidiariedad, donde participa la empresa privada con la intención de solucionar la problemática y sobre todo de generar confianza en la toma de decisiones. En efecto, parte creo yo, que el ejercicio, o no el ejercicio, sino la experiencia que nos comenta, en este caso, José Valencia, justamente permite identificar cómo es que frente a un determinado contexto, ¿sí? Que de cierto modo promueve o diríamos exige la participación de los actores, podemos involucrar a un conjunto de, digamos, actores involucrados en esta problemática para, de manera conjunta, ¿sí?, atender esas preocupaciones, necesidades e intereses en torno a ese problema de manera particular. Y lo interesante aquí es que, como bien se precisa, se aplica este principio de subsidiariedad que habíamos advertido en nuestra sesión anterior, donde involucramos a aquellos que están directamente relacionados a la problemática que se requiere atender,
para buscar soluciones de manera conjunta. Y en ese sentido, entendemos, se dan como las condiciones necesarias para generar un contexto de confianza, un contexto donde, digamos, aquí creo que también es importante hacer una precisión, un contexto en el cual debemos garantizar que las condiciones de participación se den de la manera que en efecto permita, por ejemplo, la equidad, la transparencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lograr que haya una apropiación de ese proceso participativo y no solamente del proceso, sino de los resultados del proceso. Porque de pronto podemos tener una mesa de trabajo que surge, se instala en atención a la resolución de un problema específico que de manera inicial se conforma con toda la voluntad de participar de un proceso, digamos, para la toma de decisiones y la búsqueda conjunta de soluciones, pero si en el proceso se advierte alguna falta de transparencia, alguna limitación para la participación en condiciones de equidad, pues es probable que finalmente no se tengan los resultados esperados. Pero no obstante, es importante valorar, reconocer y considerar esta experiencia como un aporte y un referente que se puede replicar en otros espacios para la atención de distintos problemas, ¿no? De otros problemas que se sucedan en la cuenca. Lo importante aquí es que hay una voluntad de involucrar a los diferentes actores. Un siguiente aspecto que también nos comenta tiene que ver con eh, reconocer, pues, por lo que nos plantean, nos indican que es importante darle apoyo a las juntas para que tengan también un mayor protagonismo en el manejo de la conservación del agua y este protagonismo en esta tarea en particular también se realice, ¿no es cierto?, con responsabilidad en torno al uso y al manejo del recurso, ¿no? También nos precisan que las autoridades deben estar como al frente, en este caso, las autoridades que se espera estén al frente de estas situaciones vinculadas al manejo del recurso hídrico son los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y distritales, y que tienen que contar en efecto con la capacidad, con el conocimiento necesario para facilitar procesos de toma de decisiones de manera, este, digamos, participativa, pero considerando, como habíamos dicho, en este proceso de toma de decisiones, considerando estos elementos de carácter económico, de carácter social y de carácter ambiental. Cada vez que tomamos de decisiones, debemos procurar no perder de vista estas distintas dimensiones que debemos considerar para la gestión del recurso hídrico, ¿no? Em, También nos indican aquí, nos hacen una pregunta en relación a la vigilancia social del agua, nos indican si puede ser fortalecida con alguna herramienta de las organizaciones de gestión de recursos hídricos por cuencas, en este caso los consejos, para que sea un organismo de personería jurídica con financiamiento y capacidad para implementar planes. Eh, o qué opinamos en relación a la autonomía legal y financiera de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. En este sentido, es importante que consideremos que, bueno, aquí hay una cuestión particular, ¿no es cierto? Si me piden mi opinión, primero quiero dejar sentada un poco la situación real. Tenemos consejos de recursos hídricos, ¿no es cierto?, que están respaldados por la normativa vinculada a la ley de recursos hídricos, reconocidos como un espacio de participación de los diferentes actores como tal, ¿sí? Actualmente se encuentra bajo la estructura orgánica, como hemos visto, de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Por qué? Y eso es importante también entenderlo. ¿Cómo es posible que el Estado, o qué hace posible que el Estado asigne recursos a un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? ¿Sí? Lo que hace posible que el Estado asigne recursos al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es justamente
el que éste forme parte de la estructura orgánica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Si éste no formara parte del Consejo, de la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, no sería posible, digamos, trasladar recursos para el funcionamiento, como se hace, por ejemplo, con las secretarías técnicas de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Entonces, si bien en efecto en algunos casos se percibe esto como una limitación en términos de la autonomía que podría tener el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, hay también esta otra oportunidad, ¿no es cierto?, que finalmente se tiene, aun cuando en efecto sabemos que los recursos que finalmente se reciben son bastante limitados en comparación con la dimensión de la tarea, ¿no es cierto? Eh, pero para tener claro, no sería posible disponer de recursos si, como acabo de precisar, no formara parte de la estructura orgánica. Entonces, claro, para independizarse, y yo creo que aquí es importante considerar esta situación como un proceso de aprendizaje, es decir, en tanto por el momento, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca forma parte de la estructura nacional del agua, de la estructura de la Autoridad Nacional del Agua, y es posible recibir recursos financieros. Estamos a la vez, eh, de cierto modo, podríamos leerlo también de esa manera, financiando un proceso de aprendizaje que sabemos implica una serie de recursos en términos de recursos humanos y financieros para lograr finalmente contar con organizaciones fortalecidas y en esa lógica también poder tener la capacidad, como se precisa aquí, de, digamos, gestionar recursos financieros para un manejo autónomo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Claramente sabemos que para poder contar con, este, digamos, la posibilidad de gestionar estos recursos ante cualquier entidad financiera, necesitamos fortalecer las capacidades de la organización para que ésta se encuentre en las condiciones de gestionar estos recursos, ¿no? Entonces, diríamos que desde mi punto de vista es de pronto un proceso que podría darse también como resultado de, digamos, el recoger las lecciones aprendidas por parte de las distintas experiencias que se vienen dando en las cuencas del Pacífico. Otro elemento que se precisa es que es importante integrar las políticas en materia de recursos hídricos, integrando también los sectores, mejorando el conocimiento a través de la información y, y la información que se dispone y el conocimiento que es posible fortalecer para, en ese sentido, en tanto se dispone de información y de conocimiento, poder generar algunas medidas innovadoras para la gestión del recurso hídrico. Y en ese sentido, estamos en efecto totalmente de acuerdo en la medida que eh, en tanto dispongamos de información y capacidades, seguramente estaremos en la capacidad de plantear nuevas y novedosas, innovadoras, alternativas de solución frente a la problemática, ¿no? Se precisa también que sería importante que las instituciones civiles y públicas sean fortalecidas para que conozcan su papel en la gobernanza del agua, ¿no? Y que existan además sistemas de control que verifiquen el cumplimiento que desempeña cada una de estas organizaciones. En efecto, es decir, es importante que de pronto desde el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se pueda hacer acciones de incidencia para que las entidades vinculadas a cada uno de estos sectores pudiera realizar estas acciones de capacitación dirigidas a estas organizaciones de la sociedad civil para que cuando participen en los procesos vinculados a la gestión del recurso hídrico lo hagan en mejores condiciones. Como decíamos, es parte del rol que ustedes podrían desempeñar como parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, obviamente bajo un esquema de priorización, identificando a nivel de la cuenca donde es prioritario realizar esas acciones de incidencia para mejorar estas condiciones de
capacidades de quienes participan en el proceso, ¿no? Y efectivamente, digamos, como sabemos, en el sector público existe la Contraloría y es la Contraloría quien se encarga de verificar que las entidades del Estado estén cumpliendo adecuadamente sus funciones. Ahora encontramos como parte también incluso de los actores que van fortaleciendo estos temas vinculados a temas ambientales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de recurso hídrico estamos hablando también de un recurso que contribuye a la calidad del ambiente. Tenemos también ahora fiscalías especializadas en temas ambientales que también hacen de oficio, intervienen de oficio para verificar que se esté llevando a cabo de manera adecuada el cumplimiento de las funciones y el desarrollo de las acciones dirigidas a mantener un ambiente saludable, ¿no? En ese sentido, también nos manifiestan que en relación a la gobernanza del agua es preciso considerar que es un proceso crucial. Estamos clarísimos en eso, es un proceso importante que se debe generar, impulsar para lograr acuerdos, consensos entre los actores de la cuenca, es parte de lo que ustedes nos comparten. La idea es que todos los actores, sean públicos y privados, puedan operar en el ámbito de la cuenca con un convencimiento, ¿no es cierto?, respecto de la necesidad de implementar estrategias conjuntas para la solución de problemas en la cuenca, ¿no? Y en este sentido, necesitamos también ser conscientes de la importancia de participar del proceso de toma de decisiones para atender los distintos desafíos en la cuenca. En ese sentido, se considera, según lo que ustedes nos plantean, que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es en efecto un actor fundamental para lograr esa convergencia entre los distintos intereses y necesidades, visiones en torno a lo que debe ser el uso del recurso hídrico, de modo tal que esto también contribuya a reducir o, digamos, manejar de manera adecuada los potenciales conflictos que se podrían manifestar en torno al uso del recurso. En el caso de la cuenca Caprina-Locumba, de manera particular, se llama la atención sobre la alta prioridad, por ejemplo, en el diseño de estrategias orientadas al tratamiento de la problemática de la yarada, que ya habíamos estado conversando también en la sesión anterior, ¿no es cierto? Y sobre las cuales se deben validar a través de espacios de generación de consensos con los distintos actores, digamos, aquellas intervenciones que se deberían de realizar, desarrollar en este ámbito para lograr atender esta problemática vinculada a la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? De esta misma manera, es necesario, nos precisan, desarrollar un adecuado proceso de toma de decisiones de carácter participativo, justamente sobre la base de los elementos que se consideran, en este caso, el principio de subsidiariedad que implica, ¿no es cierto?, como hemos dicho, atender los problemas y tomar las decisiones en el nivel que corresponde, como nos habían planteado en el ejemplo con el cual iniciamos esta sección de queremos saber qué piensas, ¿no? La gobernanza entonces del agua, nos precisan, implica un gran desprendimiento de los intereses propios de los actores, priorizando el interés común. Y eso pasa por un proceso de sensibilización. Eso implica desarrollar acciones vinculadas a la generación de una cultura del agua donde es posible reconocer que justamente necesitamos desarrollar acciones, sí, que impliquen en el beneficio para cada uno de nosotros, tomando en cuenta a la vez el beneficio común. Es decir, en la medida que logramos tomar decisiones que garanticen el bien común para todos los usuarios, estaremos a la vez atendiendo esas necesidades e intereses individuales, obviamente generados a partir de procesos de negociación, de generación de consensos en una lógica en la que todos ganan, ¿no es cierto? Esa es un poco la propuesta que se plantea para, digamos,
gestionar, manejar o prevenir los conflictos. De la misma manera, nos precisan aquí que la gobernanza del agua debe permitir además una adecuada y oportuna toma de decisiones que garantice el aprovechamiento del recurso hídrico, considerando además la particularidad de la cuenca, en este caso de la cuenca Caprina-Locumba, respecto de su problemática, sus necesidades y sus potencialidades. Claramente, como lo hemos dicho, en efecto la gobernanza, además de estar orientada a atender estas particularidades referidas a la problemática y a lo que implica la concreción de esa visión de desarrollo vinculada al recurso hídrico, digamos, considera también la operativización de esa gobernanza en función, como habíamos dicho, a esas particularidades, a esas características, usos, costumbres con las cuales finalmente se llevan a cabo estos procesos de toma de decisiones que fundamentalmente estarán basados en esas características culturales que impregnan este proceso en el caso de la cuenca Capilina-Locumba. No podemos esperar tener los mismos procesos en todos los espacios porque cada lugar tiene sus propias particularidades. En relación a la vigilancia del agua, además nos precisan que es importante contribuir a la protección del agua a través de la identificación de factores que ponen en riesgo la disponibilidad del recurso, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos indican es importante velar por el cumplimiento de las licencias de uso del agua, de la aplicación de sanciones por la contaminación del agua, de la difusión justamente de deberes y obligaciones en torno de los usuarios del agua en torno al uso del recurso, ¿no? Entonces, para ello es importante definitivamente para poder ejercer este rol de vigilancia social por parte de los diferentes actores, necesitamos tener claridad sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales y las condiciones sobre las cuales debemos ser vigilantes, ¿no? Y en ese sentido, además, como habíamos dicho también, tener la voluntad política para acoger esas advertencias en torno a los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el recurso como parte de, digamos, estas acciones que se derivan de la vigilancia del agua. Es decir, sabemos que la vigilancia del agua debe permitirnos no solamente tomar nota o conocer que hay una situación que puede poner en riesgo la disponibilidad del recurso, sino también cómo es que a partir de esta evidencia se toman decisiones concretas. Y finalmente, nos precisan que es importante que se haya aclarado este término de gobernanza en un aspecto un poco más neutral, como habíamos advertido, donde justamente se pone énfasis en la participación de las entidades públicas y privadas, entendiendo que todas las entidades públicas y privadas estamos enfocados justamente en aportar las mejores prácticas para que la gestión del agua sea la mejor en las cuencas y para ello entonces es importante tomar en cuenta que debemos actuar generando consensos para el éxito de la gestión de los recursos hídricos y que esta tarea es una responsabilidad finalmente de todos los involucrados, ¿no? Y en ese sentido, reconocer que hay una diversidad de necesidades que necesitamos atender y que en esa lógica la, digamos, la visualización de tener una visión de atender el bien común es una prioridad. Bien, entonces, habiendo hecho esta introducción con los comentarios que ustedes nos han compartido, que me parecen bastante ilustrativos del conjunto de elementos que hemos estado tratando como parte de este módulo 2 y en particular nuestra sesión anterior, vamos ahora a abrir un poco el espacio para que ustedes nos puedan comentar algunos elementos que han podido recoger como parte de la lectura encargada en la sesión anterior. Entonces, quisiera ahora abrir el espacio para recoger sus precisiones, comentarios en torno justamente a lo que acabamos de anotar referido a esta lectura de Axel Duroyani, donde nos plantean los desafíos de la gestión integrada de cuencas
y los recursos hídricos en América Latina y el Caribe. Abro entonces el espacio para vuestros comentarios, vuestros aportes o reflexiones en torno a la lectura. Martín, creo que quieres hacer algún comentario. No. Eh, a ver, Débora, quizás quisieras compartir algunas ideas en torno a la lectura encargada en la sesión anterior, en línea con lo que hemos estado comentando también el día de hoy respecto de sus reflexiones, precisiones sobre la sesión pasada. Recordemos que es muy importante que podamos utilizar, aprovechar al máximo este espacio de interacción, porque es justamente a partir de este espacio donde podemos ir profundizando sobre distintos elementos que sean de vuestro interés y en ese sentido podamos ir atendiendo las necesidades de conocimiento que tengan de manera particular sobre los temas que vamos tratando. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario, compartir los elementos recogidos de la lectura? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo le va? Bien, en la lectura, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con crear el sistema de un financiamiento para cubrir los costos de la parte de la gestión de recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, acá en nuestra región, yo creo que muy bien, a través de un porcentaje del cobro de la tarifa o del servicio de agua potable, se podría lograr este, ese financiamiento para tener en forma más directa el monitoreo de recursos hídricos entre la cuenca, ¿no? En las cuencas que tenemos acá en Tacna. Esa es mi opinión, estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien que quisiera agregar algún comentario, algún aporte adicional a lo planteado por Alejandro y en línea con la lectura? Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo te va? Buenas tardes, sí. Definitivamente la lectura del ingeniero Axel Luriani, ¿no?, plantea una realidad eh, que veo se repite o se generaliza para toda Latinoamérica, ¿no? Y hay una parte que de todo el fragmento pude recoger que en general indica que hay una negación por parte de los legisladores y ministerios de Economía y Finanzas y Contraloría para dar la autonomía legal y financiera de los organismos de cuenta. Si se da cuenta, esto nos llama a una profunda reflexión donde ya el ingeniero Axel ya lo advierte, ¿no?, como desafío de la gestión integral de recursos hídricos. Y es un desafío que vemos que se repite, ¿no?, que vemos que tiene que ser abordado ya y hacer trabajo desde los sectores locales a ir haciendo incidencia hasta el gobierno nacional, hasta las máximas autoridades del gobierno nacional, en este caso los congresistas. Y definitivamente ¿no?, complementando a esa lectura, es importante los desafíos que plantea, ¿no? Primer desafío de crear capacidades de gobernabilidad sobre las cuentas. Creo este desafío puede ser abordado con estos programas de fortalecimiento de capacidades, con este intercambio de experiencias que ustedes vienen haciendo. Y el segundo desafío, que también coincidimos con el ingeniero Estrada, era crear sistemas de financiamiento continuo para cubrir los costos de todas las actividades requeridas. Esta es una buena medida que se puede impulsar, promover a nivel consejo, dado que ya existen otros mecanismos paralelos, como los famosos MRCs, ¿no?, que está atribuido al pago de las tarifas, ¿no?, para los usos poblacionales, o sea, los recibos de agua pagan, entonces de ahí se puede destinar un monto, pero esa concreción en la práctica
vemos que también tiene aún debilidades por implementarse, ¿no? Entonces, si hay una norma nacional de los famosos MRC, aún está en proceso de construcción. Entonces, este también puede hacerse extensivo a los operadores privados, ¿no? Para que también intervengan un fondo de financiamiento continuo para cubrir los costos de los consejos de cuenca, y también el sector que puede ser, en este caso, usuarios productivos, o también los mismos usuarios, los comisiones, ¿no? O los agricultores, ¿no? A través de sus juntas. Esta es una buena alternativa, ¿no? Que puede aterrizar, doctora, en una propuesta final como parte del curso, tal vez armando un procedimiento, ¿no? Interno que podamos bosquejar internamente con todos los integrantes ¿no? Que participan en la capacitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por tus comentarios. Quisiera saber si hay alguien más que quisiera hacer Sí, buenas algún... tardes. Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, saludo para todos. Sobre el tema de la lectura, es muy importante lo que nos presenta el doctor Axel Groyani en relación a los desafíos de las actividades y acciones de los consejos en América Latina, en la región de América Latina, ¿no? Se han dado situaciones en México, en otra parte, en Brasil, en Venezuela, en Chile un poco, en Perú, y hay muchas experiencias que en esta lectura nos hace reconocer la realidad que estamos pasando actualmente en la creación de estos consejos de cuenca y su funcionamiento. Si tomamos en cuenta y leemos detenidamente esta lectura, nos vamos a poner a analizar lo que realmente estamos pasando en los consejos que se han creado acá en Perú. Por lo tanto, de esos 4 desafíos que hace mención, estamos inmersos completamente en cada uno de ellos y debemos sacar provecho en sacar lo bueno de esto, de lo que nos manifiesta el doctor Axel, porque son importantes, sobre todo la participación efectiva, ¿no? de todos los actores para poder ver los intereses y poner en la mesa todas las discusiones que podemos tener y así evitar conflictos, ¿no? Porque eso nos va a permitir madurar y poder definir qué es lo que nos interesa y nos conviene a cada uno de los actores de la cuenca, pero sin poder a otro integrante poderlos indisponer, ¿no? También tener una buena organización de la gestión, con un marco legislativo adecuado. En el Perú se está esforzando con la nueva ley de recursos hídricos 29338, ese marco legal que le da para poder funcionar a estos consejos de la manera más adecuada. Si bien es cierto, tenemos mucho camino que recorrer, pero estamos ahí mejorando poco a poco en el transcurrir del tiempo y de las lecciones aprendidas. Lo más importante también aquí, la creación de los sistemas de financiamiento continuo, de los cuales, si no, no podía ser realidad la creación de los consejos ni funcionamiento. Y también creando las capacidades de gobernabilidad sobre las cuencas y el agua, como les decía, porque en esta situación se minimizan los conflictos que se puedan crear y que lo vemos día a día en cada una de nuestras cuencas. Sin embargo, en forma participativa y concertada, se puede llegar a situaciones más fáciles de poder tomar esta problemática y llegar a acuerdos comunes, ¿no? El bien común, como se dice, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por complementar lo planteado por Alejandro y por César en relación a los elementos que, digamos, son de particular interés en la lectura, un poco a la luz de aquello que ustedes identifican como parte de la experiencia que vienen llevando a cabo en la cuenca Caprina-Locumba, ¿no? Como ustedes señalan, uno de los elementos de particular preocupación para la cuenca Caprina-Locumba
sería este tema del desafío señalado por Axel Duroyani en relación al financiamiento, ¿no? Y se advierte aquí algunas iniciativas que podrían ir contribuyendo a superar este desafío, ¿no? Por un lado, la posibilidad de recoger algún porcentaje de las tarifas que podría contribuir al mejor funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Definitivamente este tipo de decisiones son decisiones que estas propias organizaciones pueden llevar a cabo y poner a consideración del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para que, en virtud de la decisión que finalmente se lleve a cabo, se pueda identificar qué tipo de intervenciones se podrían desarrollar con la disponibilidad de ese recurso. Por otro lado, en efecto, me parece interesante este planteamiento que hace César sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de potenciar la implementación de la normativa referida a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, donde, como habíamos comentado, desde el sector público se han venido generando, ¿no es cierto?, un conjunto de herramientas que permitan operativizar estos mecanismos. Principalmente, creería que hemos avanzado desde el sector público con, por ejemplo, la definición de la inversión pública como también dirigida para la recuperación de servicios ecosistémicos. Anteriormente no estaba así definido, es decir, no habían proyectos de inversión pública que se podrían llevar a cabo de manera explícita con la intención de, digamos, implementar inversión que permita mantener determinados servicios ecosistémicos. Ahora disponemos ya, en función a lo trabajado de manera coordinada por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, se dispone ya de herramientas y orientaciones para trabajar proyectos de inversión dirigidos a la recuperación de servicios ecosistémicos. Entonces aquí vamos generando como los mecanismos que facilitan la operativización e implementación de esta normativa. No obstante, estamos también en un proceso de aprendizaje. Hay un conjunto de información que se requiere, por ejemplo, el tema de cómo calcular los beneficios del desarrollo de la inversión vinculada a digamos, la recuperación de servicios ecosistémicos. Es parte de la experiencia que se va recogiendo y con eso viabilizando este tipo de intervenciones. Pero además, como lo habíamos acotado también, si bien estos ejercicios, estos trabajos se vienen realizando principalmente desde el sector agua y saneamiento, era importante ver la posibilidad de, digamos, extender estas iniciativas hacia otros usuarios, como por ejemplo en algunos casos donde nos han comentado que algunos proyectos especiales ya están trabajando en algunas iniciativas también vinculadas a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, pero César llama la atención sobre la necesidad de involucrar también al sector privado, ¿no es cierto? Y aquí entonces necesitamos desarrollar las acciones de incidencia que para ustedes, ¿no es cierto?, como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y en función a las prioridades y necesidades definidas en la cuenca, se puedan determinar. Es decir, de repente, para la cuenca se identifica que es prioritario hacer incidencia para el desarrollo de ese tipo de proyectos en determinadas organizaciones del sector privado. Entonces, ahí uno puede establecer un mecanismo, algunas estrategias, algunas acciones para ir un poco en esa ruta. De la misma manera, precisar, ¿no es cierto?, que como parte de la lectura, justamente Axel Duroyani lo que nos plantea de manera introductoria a la presentación de este conjunto de desafíos, donde también se llama la atención en relación al desafío de la participación, como bien se ha precisado, ¿no? Y donde justamente es parte del tema que vamos a tratar el día de hoy, pues necesitamos, como bien llama la atención Axel Duroyani, promover procesos de participación para que, digamos, el conjunto de las intervenciones que se desarrollen en la cuenca estén en línea con una visión compartida
y compartida en efecto por el conjunto de actores, de modo tal que eso motive el cumplimiento de determinados acuerdos digamos, compromisos que se generan para la gestión de la cuenca. Pero un aspecto sobre el cual él llama la atención, en efecto, tiene que ver con esta, digamos, tarea que de cierto modo se traslada hacia los consejos de recursos hídricos de Cuenca en relación a la necesidad de promover aquellas, digamos, promover el desarrollo de intervenciones que permitan gestionar estas, digamos, intervenciones que se realizan en la cuenca y cómo es que estas intervenciones entonces deben considerar los aspectos, como habíamos dicho, económicos, ambientales y sociales, con la finalidad, y ahí uno podría decir que podría establecer como una prioridad en términos de aquellos aspectos sobre los cuales voy a incidir desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, dada la dimensión de la tarea. Creo que aquí se pueden recoger de la lectura también un par de elementos. Uno primero referido a hacer incidencia sobre aquellas actividades que inciden sobre el recurso hídrico, valga la redundancia, pero que no se encuentran reguladas, y en tanto no se encuentran reguladas, pues pueden afectar la disponibilidad del recurso. Por un lado este tipo de intervenciones, pero por otro lado están estas otras intervenciones que más bien pueden generar conflictos en torno al uso del recurso y que por lo tanto deben convertirse en parte de la agenda que el Consejo de Recursos Hídricos podría priorizar en línea, como hemos dicho, sin perder de vista el orientarnos hacia la concreción de esa visión compartida que se defina en la cuenca. No quisiera entrar ya a la presentación sin antes comentar que hemos recogido un conjunto de información sobre casos vinculados justamente a esta situación que ustedes vienen enfrentando en el caso de la Yarada, como lo habíamos ofrecido en la sesión pasada. Hemos encontrado aquí un conjunto de documentos, de experiencias, de casos que podrían servir, como habíamos comentado, para que ustedes puedan ir configurando, ¿no es cierto?, una hoja de ruta que permita ir abordando este problema tan complejo en la Yarada, ¿no? En ese sentido, seguramente ustedes ya han revisado parte de esta información, pero de repente algunos, y no todos, y aquí podría servir un poco de referencia, como digo, para definir esta hoja de ruta. Por ejemplo, hemos encontrado el caso de un paper justamente trabajado para esta zona que se denomina Medidas de Mitigación para el Acuífero Costero La Yarada, un sistema sobreexplotado en zonas áridas, donde como parte de las conclusiones o recomendaciones, diríamos, de este paper, se plantean un conjunto de medidas de carácter no estructural, ¿no? Donde entre ellas, por ejemplo, se encuentra la necesidad de proceder digamos, al sinceramiento, diríamos, de las licencias en torno al uso del recurso en esta zona, que va a implicar todo un proceso, ¿no es cierto?, de acopio de información para que en función a eso haya una mayor o mejor certeza en torno a, digamos, a las condiciones en las que se viene haciendo uso del recurso, lo cual implicará también, por ejemplo, abordar temas como el saneamiento físico legal de la tierra, porque sabemos que el aprovechamiento del recurso también está asociada digamos, a la propiedad de la tierra. Y entonces hay todo un problema que va más allá del propio recurso hídrico que implica ser abordado para empezar a ordenar un poco, digamos, las intervenciones en esta zona. Se plantean también otras medidas de carácter estructural, ¿no es cierto?, entre las cuales, por ejemplo, plantean intervenciones como barreras hidráulicas o hacen incidencia, como en otros casos
que hemos estado revisando para Costa Rica, para España, para México, ¿no? Donde se apunta, por ejemplo, a la reutilización de aguas residuales con la finalidad de hacer más eficiente el uso del recurso, e incluso se hace una suerte de estudio, de un análisis costo-beneficio de seguir, digamos, utilizando aguas del acuífero versus la desalinización del recurso hídrico, del recurso marino, y en ese sentido me refiero al agua que viene del mar, ¿no? Y que puede ser aprovechada, desalinizada para atender estas demandas de recurso hídrico, o otras intervenciones más bien que van en la lógica de promover el desarrollo de trasvases. Es decir, eh, hay por ahí también un grupo de medidas que ustedes podrían como revisar, analizar en función a las posibilidades reales que hay de ir buscando soluciones a este tema. De la misma manera se plantea la necesidad de realizar intervenciones para el tratamiento de laderas en esta zona, de modo tal que haya una mejor capacidad de recarga hídrica y en ese sentido mejorar la disponibilidad del recurso. Entonces, digamos que aquí vamos a compartir este conjunto de casos y lecturas para que ustedes los puedan revisar y en función a eso puedan, digamos, mejorar o podamos contribuir a mejorar aquellas ideas, aquellas propuestas que ya ustedes han venido trabajando para atender esta problemática. Bien, habiendo indicado esto, vamos ahora a introducirnos en el tema que nos aboca el día de hoy, que tiene que ver con fundamentalmente la institucionalidad y la participación. En ese sentido, como recordaremos, ¿hay alguien que quiere hacer el uso de la palabra, me parece? Sí, sí, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal, Le Roberto? habla Roberto Ticoda de la Capina Tocumba. ¿Qué tal, Roberto? Muy importante su exposición. Entiendo yo, dado a su experiencia que usted tiene, ¿no? Sobre todo el problema de la Yarada, no más allá de la mesa de Candarave, ¿cuál sería la ruta a seguir? Entendiéndose de que la recarga es mínima, es mínima en comparación con la explotación, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Al respecto? Más allá de la parte social ahorita, ¿no? Es una zona casi no se puede entrar, ¿no? Sobre todo el sellado de pozos, ¿no? Y hemos hablado inclusive, ya no es problema técnico ni legal, sino es social, ¿no? Seguramente los demás colegas, creo que está por ahí el ingeniero Alejandro, que es el presidente de la Junta de Usuarios, nos habrá explicado, entiendo, o nos va a corroborar lo que estoy diciendo, ¿no? Más allá, ahorita tenemos 6.000 y tantas hectáreas con licencia o bajo licencia, y el resto, como 30.000 más o menos, que se viene explotando de forma ilegal. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa salida? ¿Dónde vamos? ¿Qué fuentes de agua tenemos que tomar? Si tenga uno del agua desalinizada, o si hay otra fuente para poder recargar, no sé. Yo quisiera escucharla en estos momentos cuál es la ruta a seguir en adelante. Entendiéndose que nosotros, yo, o sea, como administrador local de agua, soy el directo, de frente estoy, como dice, con los pies en la tierra, en la tierra del fuego. Tenemos muchos normativos, hay muchos eruditos que deben de ser así, así, todos nos explican, pero en el fondo no es así, es otra realidad. Gracias, discúlpeme. Muchísimas gracias a ti, Roberto, por estas acotaciones. Sí, digamos que esta contribución digamos, a la reflexión en torno a la problemática de la Yarada que acabo de hacer, está justamente, es en respuesta a una, digamos, solicitud que se hizo en la clase pasada. En la clase pasada abordamos el tema de la problemática de la Yarada. No ha sido la primera vez, lo hemos tratado en anteriores sesiones. No obstante, como lo comentaba en la sesión pasada, advertía en los comentarios, en las reflexiones de cada uno de ustedes, una
mayor urgencia en relación a la atención de este tema, ¿sí? Y decíamos que difícilmente yo les podría plantear una hoja de ruta en relación a un tema tan complejo como este, porque no me corresponde solamente a mí. Es decir, como habíamos dicho, estos temas requieren de la participación de los diferentes actores involucrados. Como bien señalas, este no es solamente un tema, digamos, un problema que abarca la dimensión técnica, ¿no es cierto? Sino también abarca la dimensión social y diríamos también, por lo tanto, la dimensión política, ¿sí? Entonces, el ofrecimiento en esta línea fue que, habiendo ingresado a este módulo 2 referido a la gobernanza del agua, pudiéramos de manera conjunta, ¿no es cierto?, a medida que íbamos entrando a cada uno de estos temas, ir identificando qué elementos podrían contribuir a que ustedes puedan justamente de manera inicial contar con una propuesta, una suerte de hoja de ruta preliminar para empezar a tomar acciones de manera más concreta, diríamos, por lo que los he escuchado, para poder atender este tema, ¿sí? Y que entonces más bien se solicitaba que pudiéramos recoger información, algunos casos en otros ámbitos que se encuentren en desafío, en esta situación, en esta problemática similar a la de la Yarada, de modo tal que también les sirva a ustedes para recoger esa información como elementos para, digamos, las decisiones que ustedes requieran tomar a nivel del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. En esa línea, yo había hecho el trabajo de identificar un conjunto de estudios que podrían a ustedes servirles, unos papers que son documentos de investigación muy concretos, muy específicos, cortos, de modo tal que ustedes los puedan revisar y como parte de esta revisión de información, como les comentaba hace un momento, he encontrado referido al caso específico de la Yarada, donde me parecía interesante esta lectura, donde no solamente se aborda, como tú mismo lo has planteado, los temas técnicos, sino también los temas de carácter social. Entonces, es un poco la idea es contribuir en esta tarea que se tiene en relación a la atención de esta problemática, ¿sí? Bien, Correcto. entonces, sí, Roberto, ¿querías? ¿Perdón? Gracias, gracias. Ok, Roberto. Ok, bien, entonces, en esta línea, quisiera poder, como decía, introducirnos en nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a abordar principalmente los temas referidos a institucionalidad y participación. Para ello, voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos el día de hoy. ¿Me dan un segundo, por favor? Ok, entonces, como habíamos advertido, la idea es que podamos, digamos, tener un poco más claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de institucionalidad. Y yo creería que este es un tema muy importante, ¿sí? Primero quiero presentar a ustedes este concepto, esta definición de institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad nos estamos refiriendo a la coherencia, la estabilidad y la legitimidad del sistema de reglas y organizaciones, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la institucionalidad para la gestión integral del recurso hídrico a nivel nacional en el Perú. ¿Cuál es esa institucionalidad? Pues estamos hablando, por ejemplo, de la Ley de Recursos Hídricos, estamos hablando, por ejemplo, de la política de Estado del recurso hídrico, estamos hablando de la política y estrategia nacional del recurso hídrico, estamos hablando del plan de gestión
el Plan Nacional de Gestión de Recurso Hídrico. Estamos hablando del conjunto de instituciones que hacen posible la implementación de cada uno de estos instrumentos, de estos sistemas de reglas, como hemos dicho, en este caso la Autoridad Nacional del Agua, el conjunto de organizaciones que dependen de la Autoridad Nacional del Agua, otras entidades que forman parte también o que están involucradas en el manejo y la gestión del recurso hídrico. Y entonces, todos estos organizaciones y sistemas de reglas son, digamos, los elementos que permiten dar esta institucionalidad a la gestión del recurso, a la gestión integral del recurso hídrico de Cuenca. Pero podemos hablar también de institucionalidad cuando estamos hablando del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y aquí es donde nos queremos centrar, ¿sí? Cuando estamos hablando de la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, aplicando esta definición, entonces estamos hablando de aquel conjunto de reglas que permiten el adecuado funcionamiento de esta organización como tal. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a aquellas funciones definidas para el Consejo de Recurso Hídrico de Cuenca y aquellos instrumentos que se generan dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para poder cumplir adecuadamente con esas funciones y para poder lograr la organización y la participación del conjunto de involucrados con ese fin, con ese propósito. Si no tenemos claridad sobre cuáles son esas reglas con las cuales vamos a participar del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pues difícilmente podemos, digamos, garantizar su adecuado funcionamiento. De la misma manera, cuando estamos hablando de la institucionalidad a nivel del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ponemos énfasis en justamente la gobernanza, ¿no? En la coordinación que debe haber entre los diferentes actores para facilitar procesos de toma de decisiones de manera participativa. Y aquí estamos hablando del conjunto de actores que, digamos, forman parte de este espacio del Consejo de Recursos Hídricos. Necesitamos facilitar esta coordinación, esta interacción entre el conjunto de actores para, digamos, el funcionamiento del Consejo. Pero además, la institucionalidad está además respaldada, en este caso, en el caso del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, por el poder del Estado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues nos referimos a aquella determinación en la ley del recurso hídrico de que existe un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca definido como un espacio en el marco del cual es posible concretar, integrar la participación de los diferentes actores de la cuenca para la gestión integrada del recurso hídrico. Y ese, como habíamos advertido en sesiones anteriores, es un tema muy importante, porque quiere decir que existe un respaldo para la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en este caso reconocido a través de una ley. El Estado reconoce como un interlocutor válido para la gestión del recurso hídrico a los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Eso quiere decir que si el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca requiere interactuar, hacer incidencia, coordinar con diferentes actores para facilitar la implementación del plan de gestión de recurso hídrico de Cuenca como un instrumento fundamental del Consejo, pues lo puede hacer y es reconocido, como digo, como un interlocutor válido por cualquier entidad con la cual este Consejo quiera interactuar. Sean ministerios, sea empresa privada, cualquier organización, incluso a nivel internacional, porque es reconocida como tal en la normativa del Estado en el Perú.
Pero además, la institucionalidad también, en este caso, requiere o se efectiviza, ¿sí?, en función al respaldo social que haya respecto de este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es decir, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca debe también estar legitimado socialmente para fortalecer su institucionalidad. Eso quiere decir, como habíamos precisado entonces, que los diferentes actores que son representados en este Consejo de Recursos Hídricos reconocen al Consejo de Recursos Hídricos como un interlocutor válido de mis intereses, un representante válido de mis intereses, inquietudes, necesidades, que requiero trasladar hacia otros espacios para, digamos, atender estas necesidades e intereses. Si es que no hay ese respaldo, si es que no hay esa legitimación social, la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos se ve debilitada, ¿sí? Pues cuando el Consejo de Recursos Hídricos quiera hacer incidencia sobre algún determinado tema y finalmente, digamos, la entidad con la cual se está coordinando para atender esa problemática identifique que los actores de las bases no reconocen al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como un interlocutor válido, pues de pronto la posibilidad de atender las demandas, inquietudes, necesidades que presente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca no va a tener, digamos, los resultados esperados. Entonces, es importante que cuando trabajemos la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, tomemos en cuenta que, por un lado, esta institucionalidad se encuentra ya respaldada por esta ley, por este reconocimiento por parte del Estado, y en ese sentido puede establecer con coordinaciones, comunicaciones con cualquier entidad para atender los temas vinculados a la gestión del recurso hídrico, pero a la vez necesito trabajar en esta legitimidad social que requiero para fortalecer mi institucionalidad, que finalmente está también sustentada en esto que hemos abordado, que tiene que ver con la representatividad, es decir, con que el conjunto de actores que forman parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en particular los representantes, en efecto hayan sido elegidos, en efecto representen al conjunto de actores que dicen representar. Y eso, como hemos advertido en anteriores sesiones, implica un trabajo de fortalecimiento de estas organizaciones sociales, estas diversas organizaciones sociales, para que finalmente se elija de manera idónea a este representante, pero como habíamos dicho, se vaya más allá de, digamos, en algunos casos nos comentaban que hay como, se ha conformado como un pequeño círculo entre los cuales rota esta representación a nivel del Consejo de Recursos Hídricos y no se abre el espacio para una adecuada representación del conjunto de actores. Y en ese sentido es importante que desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se pueda hacer incidencia para que sus bases estén adecuadamente fortalecidas y, por lo tanto, y en correspondencia con ello, también el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Vamos ahora a centrarnos en el tema de participación y para ello vamos a remitirnos al principio de participación referido en la Ley de Recursos Hídricos. Recordemos que hicimos incidencia sobre este principio de participación de la población y cultura del agua. Y básicamente, para recordar, este principio lo que nos indica es que el Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, como habíamos precisado, el Estado reconoce, ¿sí?, a los consejos de recursos hídricos como
este interlocutor válido para los temas vinculados a, digamos, la problemática del recurso hídrico. Pero además nos dice esta normativa, este principio, perdón, que se fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua, que va en línea con lo que hemos mencionado respecto justamente de este fortalecimiento de la institucionalidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, pero también de sus bases, ¿sí? Un elemento importante cuando hablamos de participación es el considerar que esta participación se encuentra en correspondencia con aquello que corresponde a la participación ciudadana. Es decir, quienes participan en el proceso vinculado a la gestión de recurso hídrico lo hacen como ciudadanos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esta participación ciudadana tiene que considerar determinadas características o considera determinados elementos que vamos a presentar justamente ahora. Cuando estamos hablando de la participación ciudadana, es importante reconocer que los ciudadanos que finalmente participan son sujetos de derechos frente al Estado. ¿Y qué quiere decir? Que todos, entonces, y por eso es que hacemos énfasis en este criterio de equidad, ¿sí? Que todos los ciudadanos, ¿sí? Son sujetos de derechos frente al Estado, es decir, que tienen el derecho a acceder al recurso hídrico en términos de calidad, cantidad y oportunidad. Y que el Estado entonces debe procurar lo necesario para que este derecho se pueda cumplir. Cuando estamos hablando de la participación ciudadana, estamos hablando de cómo el ciudadano participa en la toma de decisiones vinculada a la concreción de estos derechos. Pero además, esta participación ciudadana implica la existencia no solamente de derechos, sino también de deberes. Es decir, este ciudadano, esta ciudadana que participa en el proceso de toma de decisiones tiene el deber de cumplir aquello que permita, que contribuya esta, digamos, gestión, que contribuya a esta gestión integral del recurso hídrico. Por lo tanto, debo hacer el uso del recurso hídrico de manera eficiente, debo hacer uso del recurso hídrico contribuyendo a evitar cualquier intervención que afecte la calidad del recurso y en ese sentido, entonces podemos advertir que el ciudadano también tiene deberes y hay una serie de consideraciones vinculadas al manejo de recursos hídricos que deben de cumplirse. Y entendiendo que estos deberes se dan, sea que forme parte de una organización o sea que no forme parte de una organización. ¿Sí? De la misma manera, es importante considerar que esta participación, estos derechos y estos deberes deben cumplirse considerando la capacidad, el compromiso y la voluntad de servir al bien común, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando de la posibilidad de concretar derechos, pero atendiendo también los deberes, estoy pensando en el bien común. Entonces, cuando promovamos procesos de participación, es importante que no perdamos de vista que esta participación implica no solamente derechos, sino también deberes. Y que por lo tanto, esos deberes, ese deber vinculado a esta participación, implica cumplir con compromisos, implica con tomar decisiones que contribuyan al bien común. Vamos ahora a conocer cuál es esta escalera de participación. Recuerdan ustedes que como ejercicio de para introducirnos en esta sesión, justamente ustedes han identificado distintos elementos que permiten ir
evolucionando, ir, digamos, transitando en esta escalera de participación. Entonces, digamos que en este proceso, para fortalecer la participación, hay estos distintos escalones. Uno primero está referido a una situación de pasividad, es decir, donde no hay participación, no hay ninguna intervención por parte del ciudadano o ciudadana. Un siguiente nivel está referido al suministro de información, donde se comparte fundamentalmente información con el ciudadano. Pongamos aquí, consideremos, por ejemplo, cuando hacemos campañas de información y esa información llega al ciudadano, pero no es que el ciudadano esté ya participando activamente, básicamente participa recibiendo como receptor de información, ¿no? Un siguiente momento tiene que ver con una participación por consulta, es decir, aquí la idea es que nos acercamos a los ciudadanos con la intención de recoger opiniones, ¿no es cierto?, en torno a algunas intervenciones que se esperan realizar, en este caso, en la cuenca. Un siguiente nivel tiene que ver con la participación por incentivos, es decir, que empieza a identificarse en el proceso de participación por parte del ciudadano o ciudadana un interés particular. Hay algún aspecto derivado de la participación que me va a alcanzar un beneficio. Pensemos, por ejemplo, en acciones de capacitación, ¿no es cierto?, donde hay la participación de ciudadanos y ciudadanas. Participan porque estoy recibiendo un incentivo, en este caso el conocimiento, ¿no? Un siguiente nivel tiene que ver con la participación funcional, es decir, donde ya me involucro de manera directa en el desarrollo de determinadas acciones. Pongamos algún tipo de intervención que permita, por ejemplo, ¿no?, intervenciones dirigidas a la reforestación para la recuperación o la mejorar las actividades referidas a la cosecha de agua. Entonces, digamos, ahí hay una participación funcional, ya estoy haciendo acciones concretas que van a permitir llegar a determinados resultados. Un siguiente nivel tiene que ver con la participación interactiva, y aquí la idea es que se alcanza al ciudadano y ciudadana algunas propuestas, ideas, planteamientos sobre algún tema que se requiere trabajar, pero a la vez se recoge algunas también ideas en torno a aquello que se puede trabajar y finalmente se produce una propuesta final sobre la cual se desarrolla la intervención. En ese sentido, estamos hablando de una participación interactiva. Y finalmente, el autodesarrollo. En este nivel ya no existe un tercero, ya no existe un tercero que alcance información, ya no existe un tercero que consulta, que genera, que brinda incentivos, que hace funcionar la participación, con el cual se interactúa. En este último nivel, la participación se da por la propia voluntad del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que deciden organizarse para gestionar su propio desarrollo. Y esta es un poco la evolución en la participación, sobre la cual se transita en estos procesos. En esta misma lógica podemos identificar niveles en un proceso de participación. Habíamos dicho un primer nivel básicamente informativo, uno segundo consultivo, uno en el cual se participa de la toma de decisiones y uno final que está vinculado, como habíamos señalado, a la cogestión del desarrollo. Vamos entonces con esta información ahora a trasladarnos a realizar nuestros grupos de trabajo. Quisiera ahora compartir con ustedes la información del Jamboard que ustedes van a encontrar. Me dejan un momentito, quiero compartir con ustedes el Jamboard. Entonces, en este trabajo de grupo, lo que vamos a hacer
es, ustedes van a recibir el link por el chat como es usual y van a encontrar en el link 4 hojas con 4 preguntas, ¿sí? Todos los grupos van a responder a la misma pregunta, ¿sí? A las mismas 4 preguntas. Todos los grupos responden las 4 preguntas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta está vinculada, denme un cinquito, voy a compartir. No estoy segura, no. Denme un ratito. Voy a hacerlo de acá. Voy a abrir de acá mejor para que se abra la... Ok, estamos... Vamos aquí, vamos a ver las 4 preguntas. La primera pregunta está orientada a conocer cuáles son las herramientas y estrategias que ustedes vienen utilizando para promover la participación en la gestión integrada en su cuenca. ¿Sí? Si nos pudieran comentar cuáles son las que vienen utilizando para, como decimos, para promover la participación. Considerando estas, les pediríamos que nos puedan compartir también cuáles son las principales dificultades que ustedes se encuentran en la aplicación de las herramientas y las estrategias que vienen llevando a cabo. En una tercera hoja les pediríamos que pudieran compartir cuáles son los principales logros, porque sabemos que aun cuando hayan podido haber dificultades en la implementación de estas herramientas y estrategias, también hay logros que pueden alcanzar. Y finalmente, si pudieran compartir información en relación a identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora al trabajo de grupo. Le pediría a Pamela que por favor nos apoye. ¿Cuántos participantes tenemos, Pamela? 15. 15. Ok, 4 grupos entonces. Pamela, conformamos 4 grupos de trabajo. Les pediría que, como lo habíamos señalado anteriormente, ni bien entren al grupo de trabajo, rápidamente, por favor, se puedan organizar y puedan, digamos, designar a alguien para que comparta la pantalla y podamos visualizar rápidamente cómo van en el trabajo. Y de la misma manera, al momento de presentar en la plenaria los resultados del grupo, puedan compartir algunos elementos que hayan surgido como relevantes durante la reflexión para la respuesta a cada una de las preguntas. Bien, Pamela, entonces nos vamos al trabajo de grupo y son 4 grupos. Nos damos 20 minutos para el trabajo de grupo. Sí. María del Carmen, solamente quería precisar a Débora que ha escrito por el chat. Sí se le va a pasar los enlaces por el chat, pero una vez hayan ingresado a su respectivo grupo. Perfecto. Gracias, Pamela. Entonces van a recibir el link del Jamboard que les corresponde en cada grupo. ¿De acuerdo? Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos a dar inicio entonces a la plenaria. Y para ello invitamos al grupo 1, a Débora, por favor, para que pueda compartir los resultados del grupo 1. No sé si Débora o alguien más que pueda apoyarla con la presentación. ¿Débora? Ok. Te escuchamos, Débora. Muy buenas. Con respecto al grupo número 1, con la actividad que se nos había designado, respecto a identificar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación de la
gestión integral de recursos hídricos en su cuenca, se plantearon tres herramientas y estrategias, 4 en realidad. La primera es el mapeo de actores, relación a todos los actores que estén involucrados en el manejo de la cuenca hidrográfica, el plan de difusión, ¿no?, para fomentar la socialización y sensibilización de este proceso. También los talleres de participación ciudadana, donde se pueda contar con espacios para que la población pueda, espacios para que pueda dar su opinión al respecto de las acciones en la cuenca, y también los compromisos de los actores para la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Eso respecto de la primera intervención, y primera pregunta. ¿Alguno de mis compañeros que quiere intervenir o aportar? Ya. En la siguiente pregunta, concerniente a identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación de la gestión integral de recursos hídricos en la cuenca, se ha considerado la falta de compromisos de los actores, la insuficiente capacitación y la influencia de la crisis nacional, ¿no?, a nivel de las tendencias y megatendencias que estén relacionadas a la escasez del recurso hídrico, de manera general, ¿no? En el punto número 3, a nivel de la identificación de los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la gestión integral de recursos hídricos en la cuenca, está la sensibilización y capacitación de los actores a través de del ALA de la cuenca Caprina-Locumba. Y a ver, ¿alguno u otro aporte por parte de mis compañeros? Por el tiempo no se pudo llegar a completar las preguntas, ¿no? Ok, entiendo que la última referida a propuestas no se ha completado. La siguiente pregunta. Sí. Ok. ¿Alguien del grupo quisiera precisar, complementar algo más? Sí, en la última que no se ha podido inscribir, no se ha ganado el tiempo, era el logro de la participación de los usuarios en la supervisión del uso de los recursos hídricos, ¿no? Ese era uno de los principales logros, ¿no? Ok, pero falta una lámina más. Entiendo que la siguiente no la han podido trabajar, ¿no es cierto? Y por el tiempo no llegamos a completar. Ok, entonces les pediríamos que, como saben, este material es parte del material del curso, entonces pediríamos que por favor lo puedan completar para que no se queden ustedes sin el resultado de la cuarta pregunta, ¿ok? Muchas gracias, Débora. Vamos entonces al grupo 2 y le damos la palabra a Roberto Ticona, por favor, para que presente los resultados del grupo 2. Por favor, en este primer indicar dicen las principales herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación. Se ha hecho que la red de comunicadores hídricos debemos tener un plan de comunicación por ahí e implementar la política de incentivos, empoderar a la población para exteriorizar y se sienta parte del proceso, ¿no? Con esta primera parte. El segundo, hay La compañeros que pasan siguiente la... hoja, por favor, Carlos. Identificar las principales dificultades en la aplicación de herramientas. La tecnología no está al alcance de todos los ciudadanos. En este caso, estamos hablando de los actores de una cuenca, por decir, ¿no? Lo otro sería los recursos insuficientes para la implementación efectiva del plan de comunicaciones. Por último, tenemos la falta de conocimiento en la temática de la gestión de recursos hídricos,
gestión integrada de recursos hídricos de los comunicadores hídricos. La otra tenemos, baja. Identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias. Tenemos la participación activa de los actores en los grupos temáticos, en la actualización del plan de gestión de recursos hídricos, difusión de los logros de la gestión de recursos hídricos, y se ha logrado, al final, se ha logrado la participación de conocimiento para promover y diseñar mecanismos de financiamiento para la cuenca. Ok, vemos Eso que sería, sí, vemos que en esta última lámina también les ha faltado responder a la pregunta, ¿no? Sobre las propuestas para continuar mejorando la participación, al igual que en el caso anterior, les pediríamos que por favor puedan complementar el ejercicio, ¿sí? correcto. Y Perfecto, profesor. Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Bien, vamos entonces a darle el espacio a el grupo 3, Martín Elescano, por favor. Ok, Sí, bueno, José, por favor, ¿lo puedes compartir? Ya, un ratito, puedo compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jamboard? Acá está. ¿Se aprecia? sí se Ya, ve. sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, en esta parte, en primer pregunta, identificar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación de gestión integral de recursos hídricos en la cuenca. Tenemos acá varios temas: la formación de grupo de trabajo en el interior del Consejo de Recursos Hídricos para tratar diversas problemáticas que se presentan por el uso de agua en las diferentes cuencas, o en general, ¿no? Participación de los principales actores de la cuenca para la gestión de recurso hídrico. También la creación del grupo técnico de trabajo para elaborar las propuestas para el plan de recursos hídricos. Y algo también importante es el fortalecimiento de capacidades para los principales actores de la cuenca. Y aplicar el principio de participación de la población y la cultura del agua. Son los puntos las herramientas que hemos puesto como en esta parte. En la segunda pregunta, identificar las principales dificultades de la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para la gestión de los recursos hídricos en su cuenca. La desarticulación de los actores de la cuenca al definir sus propuestas e intereses por el uso del agua. Eso está claro. Todos aceptan, van a las reuniones, pero con cierto sesgo para tratar de imponer sus prioridades, ¿no? No todos tienen la misma capacidad de participación para definir las propuestas y estrategias del trabajo. En esta parte también hay algunas limitaciones por parte de algunos participantes al no conocer mucho a veces los planes y los documentos de gestión. Falta de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Eso es importante y por eso creo que casi todos los que estamos participando aquí estamos aprendiendo y estamos fortaleciendo ese tema de aprendizaje. También uno de los cosas muy importantes es la falta de un adecuado uso de los instrumentos de comunicación. Y esto se enfatiza en la siguiente: la falta de comunicación entre representantes y sus representados, sobre todo en los acuerdos arribados en las reuniones. Muchas veces se llegan a acuerdos en la mesa de diálogo con los representantes, pero no son difundidos a sus representados, ¿no? Pasa. Identificar los principales logros de la aplicación de las herramientas y estrategias de la participación para la gestión integral de recursos hídricos de la cuenca. La elaboración de una propuesta del PAC, donde se participan las diversas instituciones multisectoriales que hacen uso del agua. Esto es muy importante, por eso esta propuesta nace de todo un grupo de participantes de la mesa, ¿no? Con esto, los principales logros que hemos tenido es la disminución de conflictos por el uso del agua poblacional y agrario al implementar el operador de infraestructura hidráulica mayor al PET. Antes había una dificultad entre los mismos usuarios, ¿no? Pero una vez que ha entrado el operador de infraestructura hidráulica mayor del PET, él reparte el agua de manera equitativa. La búsqueda de mecanismos de financiamiento para la implementación del plan de gestión. Esto es un logro también que se ha obtenido, se está buscando, se está haciendo las mejores acciones para buscar esto.
La elaboración de un plan de gestión de sequías para la región de Tacna en forma participativa. Ya Tacna, como tenemos conocimiento, tiene un plan de gestión que es el único acá en el país para un plan de gestión de las sequías, dado que somos el departamento que está en la cabecera del puerto de Atacama y necesitábamos un plan para adecuar la gestión de los recursos hídricos. Después, ¿no? Lo otro logro es la coordinación con instituciones públicas y privadas para proponer el financiamiento de principales proyectos en la cuenca. Esto de acuerdo a un plan de gestión que se tiene, ¿no? Finalmente, identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la gestión de recursos hídricos de la cuenca. El fortalecimiento de capacidades, como le dije, es algo muy importante para que se tome el conocimiento de los principales objetivos a lograr en la gestión integral de recursos hídricos para las cuencas. La implementación del plan de gestión de sequías. Ahorita se tiene el documento, pero la idea sería implementar y hacer de conocimiento público a todos los sectores. También, como ya se ha visto y se ha mencionado en varios de las reuniones, se tiene un estudio hidrogeológico del sistema acuífero Caprina con la finalidad de gestionar la forma adecuada del uso del recurso, ¿no? Este estudio va a servir, se entiende que para una mejor gestión del recurso. Entonces, las coordinaciones también se necesita coordinar con los aliados estratégicos para la búsqueda de financiamiento del plan de gestión. También consolidar los grupos técnicos de trabajo creados en el interior del Consejo. O sea, los grupos técnicos, si bien es cierto, estamos ahí trabajando, haciendo los mejores esfuerzos, pero necesitamos todavía que eso se consolide de una mejor manera. También mejorar la implementación de los planes de comunicación. Como ya se mencionó, hay muchas cosas que se acuerdan dentro del Consejo, pero no son llevadas a cabo hacia los representados. Y la articulación entre los principales actores de la cuenca en busca de un bien común. Esto, como se sabe, es un trabajo arduo y complicado, pero la idea es llegar a hacer y lograr esta articulación para poder sacar adelante todo lo que se viene haciendo en el Consejo de Cuenca, ¿no? Lo último, priorizar los compromisos y concertar la implementación de los principales acuerdos fomentados en el desarrollo integral de la cuenca. Estos compromisos se tienen que plasmar y se tienen que comunicar para poder implementarlos por el bien de la cuenca. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por compartir los resultados del grupo 3. Vamos entonces al grupo 4. Zenon, por favor. Ok, César. Bueno, hemos trabajado, la primera pregunta es indicar las herramientas y estrategias utilizadas para promover la participación. Ahí nosotros nombramos como herramientas las audiencias públicas, las mesas de diálogo, los grupos de trabajo y las reuniones de carácter multisectorial en las que se han desarrollado. Dentro de las estrategias, hemos desarrollado un plan de comunicaciones mediante convocatorias radiales, mediante documentos oficiales, sobre todo lo que es carteo, mandar oficio, documentario. Y también la estrategia número 2 ha sido promover la participación de representantes de comunidades campesinas mediante la subvención de transporte, alojamiento y alimentación, ¿no? Es decir, como son ellos, digamos, en una parte que es casi algunos son inaccesibles, entonces se presta todas las facilidades para que ellos puedan participar. 2. Identificar las principales dificultades en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación para las GIR en su cuenca. Bueno, las primeras dificultades, como les mencioné, son las distancias, ¿no? El tema de recursos económicos, principalmente de las organizaciones civiles, de las comunidades, etcétera, pero también de digamos, cuando desarrollamos las actividades, también a veces hay falta de lo que es la parte económica, etcétera, etcétera. Otro tema que también no permite muy bien el desarrollo de estas estrategias y estas herramientas es justamente los intereses políticos también, porque se convoca con un buen plan de comunicación, se convoca, ¿no? Con toda una estrategia, digamos, para llevar adelante estas herramientas y estrategias. Sin embargo, por el tema político no participan, o a veces también participan, pero no dejan que se desarrolle de buena manera, digamos, lo que se viene a preparar. Y también hay otro tema que es la inoportunidad de la información, ¿no? O sea, hay una desinformación, a veces los documentos no llegan a tiempo, llegan a destiempo, el tema, digamos, de todo el circuito, proceso que tiene que recorrer los trámites documentarios, etcétera, etcétera. Adelante. La otra pregunta es identificar los principales logros en la aplicación de las herramientas y estrategias de participación. Bueno, uno de ellos digamos, que se ha tenido como logro en la cuenca de Tacna, ha sido el financiamiento de estudios, como es la Yarada, ¿no? Como ya se ha mencionado,
como producto de las mesas de diálogo en el tema en el Consejo, y varias reuniones se han tenido financiamiento para estudios hidrogeológicos de la Llerada, para hacer perforaciones, para instalar piezómetros, monitoreos automáticos, estaciones de control, etcétera. Así como también, también se han conformado mesas de diálogo con la participación del Ejecutivo, o sea, es decir, al nivel más alto, y esto a fin de, ¿no? de que las problemáticas sean solucionadas de manera eficiente. Adelante. Identificar las principales propuestas para continuar mejorando la participación para la AYIR en la cuenca, ¿no? Obviamente va por el tema de sensibilización, la socialización de la problemática, ¿no? Y el consenso de soluciones a implementar, la identificación de la visión en común, una adecuada comunicación, el desarrollo de proyectos conjuntos o la propuesta de proyectos conjuntos de bien común, y algo muy importante que es consolidar la transparencia y la imparcialidad del consejo, porque un consejo que es imparcial, que no es transparente, obviamente nadie va a querer participar ni de las reuniones ni de otro tipo de, ¿no? de identificación de problemática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zenón, por compartir los resultados del grupo 4. Quisiera básicamente compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de los grupos. Un primer aspecto que quisiera que ustedes no pierdan de vista cuando se desarrollan los procesos participativos, un poco a la luz de lo que ustedes nos han comentado, pero también pensando en aquellos elementos compartidos en la sesión anterior, donde justamente abordamos los temas referidos a la toma de decisiones de manera participativa. Ahí planteamos un conjunto de intervenciones, ¿no es cierto?, en un proceso ordenado de intervenciones dirigidas justamente a promover la participación, donde recuerdan, se identificaba, ¿no es cierto?, primero se conformaba un grupo inicial para que organice este conjunto de acciones dirigidas a promover la participación para la toma de decisiones. Había una suerte de diagnóstico del contexto político, social, en el marco del cual se impulsaba este proceso participativo, había una identificación de actores, se planificaba un conjunto de intervenciones, ¿no es cierto? Y, digamos, también se hacía un poco una evaluación, un seguimiento al desarrollo de estas intervenciones para ver también qué tanto se había avanzado en función a lo previsto en torno al proceso participativo. Y en esa línea, lo que quiero un poco transmitir es la importancia de organizar, tener planificadas las intervenciones dirigidas a la participación. Si es parte del propósito que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, si en efecto se reconoce esto como una necesidad, entonces necesitamos desarrollar un conjunto de acciones planificadas, organizadas, de modo tal que ustedes mismos puedan identificar en ese proceso de implementación de esas acciones cuáles son los resultados que van obteniendo y cuáles son las necesidades de mejora, ¿sí? Y como sabemos, digamos, un proceso participativo no se da per se nada más, sino la idea es que se participe con un propósito determinado. Y en ese sentido, cuando se promueve la participación, es importante no perder de vista ese propósito también, de modo tal que vayamos viendo cómo en el marco de ese propósito, de ese objetivo, el conjunto de actores se va involucrando en el proceso. Pero claramente necesitamos definir un conjunto de intervenciones organizadas, estructuradas, planificadas, y para cada una de esas intervenciones necesitamos establecer con claridad cuáles son las herramientas, estrategias que vamos a desarrollar. Y en esa línea es importante entonces que ustedes puedan revisar el material complementario que también compartimos en el marco de nuestras sesiones, de modo tal que puedan contribuir, como decía, a estas actividades que en torno a la promoción de la participación ustedes puedan desarrollar. Bien, Pamela, rápidamente, por favor, para poder compartir los ejercicios que
necesitamos realizar de manera complementaria a la sesión. Como sabemos, en esta sesión tenemos un conjunto de lecturas complementarias que los invitamos a revisar para profundizar un poco más sobre estos elementos compartidos en la sesión y para también identificar algunas experiencias, algunas herramientas que facilitan la organización de estas intervenciones. Tenemos esta sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión 9, donde nuevamente los invitamos a todos y todas a construir, a generar, a proponer sus comentarios, reflexiones, preguntas. Tenemos este ejercicio para después de la sesión 9, donde los invitamos a identificar cuáles son aquellas estrategias que contribuyen principalmente a mejorar la participación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque sabemos que es parte de las necesidades de mejora que tenemos, pero también cuáles serían estas estrategias para mejorar la participación de la población para la gestión del recurso hídrico en la cuenca en todo su ámbito, en toda su extensión, ¿no es cierto? Distinguiendo, como digo, el espacio del Consejo de aquellas intervenciones, aquella participación para el desarrollo de intervenciones para la gestión integrada del recurso hídrico. Esto con relación a nuestra sesión 9 y con la finalidad de poder introducirnos en nuestra sesión número 10, los invitamos también a que por favor puedan compartir con nosotros alguna situación particular que se venga presentando en vuestra cuenca y que requiera de la generación de consensos. Les pediríamos aquí que puedan tomarse un tiempo para describir brevemente esta situación y cuáles son estos actores involucrados en esta situación que requiere ser manejada bajo la generación de consensos. Esta información va a servir para nuestros trabajos dentro de la sesión, con lo cual les pediríamos puedan completar este ejercicio. ¿Ok? Bien, habiendo llegado a esta parte final de nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión número 9, damos las gracias a todos y todas por su participación y nos despedimos esperando encontrarlos nuevamente el próximo martes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.